Bien, continuando con las enfermedades monogénicas, en el día de hoy hablaremos sobre las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías son alteraciones que pueden ser tanto de síntesis como de estructura de la cadena de la hemoglobina. Entonces, antes de entrar a las hemoglobinopatías, tenemos que conocer la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína o hemoproteína cuaternaria formada por dos cadenas alfa, dos cadenas beta y el grupo hemo. Dentro de los diferentes tipos de hemoglobina podemos encontrar la hemoglobina A o hemoglobina adulta, tenemos la hemoglobina A2 y tenemos la hemoglobina F o hemoglobina fetal. La hemoglobina A representa en el recién nacido de un 90 a un 95%. La hemoglobina A2 de un 3 a un 5% y la hemoglobina F o hemoglobina fetal oscila de un 0 a un 3%. Dentro de la clasificación de las hemoglobinopatías tenemos hemoglobinopatía estructural, y hemoglobinopatías de síntesis. Dentro de la hemoglobinopatía estructural tenemos la falsemia o anemia de célula falciforme o de drepanocitosis. Es la alteración que se produce en la estructura del eritrocito, dándole la conformación a este en forma de media luna o en forma de hoz, alterando la estructura o membrana eritrocitaria. Y dentro de la alteración de la síntesis tenemos la talasemia. Al contrario de las hemoglobinopatías estructurales, las hemoglobinopatías de síntesis, como lee la talasemia, no altera la morfología del glóbulo rojo. Tenemos la talasemia. La talasemia, si se produce la alteración en la síntesis de la cadena alfa, entonces se llamaría alfa-talasemia. Y se produce la alteración en la cadena beta de la globina, entonces tenemos la talasemia o beta-talasemia. Dentro de las hemoglobinopatías estructurales, la enfermedad de células falciformes o anemia drepanocítica, esta anemia, al igual que las anemias o las hemoglobinopatías de síntesis, se hereda de manera autosómica recesiva. O sea, que estas hemoglobinopatías corresponden al grupo de las enfermedades mendelianas. Lo que quiere decir que para que la enfermedad se manifieste en un hijo descendiente de dos progenitores, ambos padres deben ser portadores de la enfermedad. Esta es la hemoglobina normal y esta es la hemoglobinopatía alterada. Si vemos los diferentes cruces que se pueden dar en los dos progenitores portadores heterocigoto para la enfermedad de células falciformes, podemos ver la posibilidad que se dan en estos dos progenitores. Vamos a suponer que esta es la madre portadora del gen, este es el padre también portador del gen. Entonces, en el cruce mendeliano, las diferentes generaciones, vamos a ver la posibilidad de que se dé la enfermedad en cada uno de los embarazos. Son las mismas posibilidades. El primer gen con el segundo gen me daría AA, el primer gen con el segundo gen me daría AS, el segundo gen con el primer gen me daría SA y el segundo gen con el segundo gen me daría SS. Lo que quiere decir que existe la posibilidad en cada embarazo de que uno de los cuatro sea, o sea, 25% de posibilidad de ser sano.
un 50% de los embarazos de posibilidad de ser portador o heterocigoto para la enfermedad. ¿Me estás entendiendo? Entonces, un 25% sería enfermo u homocigoto para la enfermedad. Entonces, no hay variabilidad en ninguno de los embarazos. Esas son las posibilidades en cualquiera de los embarazos que se pueden dar en un hijo de padre ambos heterocigotos para la enfermedad. O sea, que si dos personas, uno portador y uno sano, se casan y procrean un hijo, jamás existirá la posibilidad de tener un hijo con la enfermedad, porque decíamos anteriormente que la enfermedad se hereda de manera autosómica recesiva. Ambos progenitores deben contener el gen que codifica la enfermedad para la anemia de células falciformes o anemia drepanocítica. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces ya vimos cuando son dos progenitores, ambos heterocigotos. En caso de que solamente sea, vamos a poner el padre para eliminar el machismo, el portador del gen, porque siempre los padres dicen que quien porta la enfermedad es la madre. Sin embargo, aquí no hay predilección por el sexo. Ambos tienen la misma posibilidad, sin importar el sexo, de contener el gen. El primero con el primero, el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Entonces, existe la posibilidad en un 50% de que sea sano y un 50% de que sean heterocigotos, lo que comúnmente se conoce como portador sano o portador de la enfermedad de la anemia de células falciformes. O sea, que jamás va a aparecer un gen, ambos genes homocigoto para la enfermedad en un progenitor que sea portador. O sea, para que la enfermedad se dé, deben ser ambos padres progenitores o ambos progenitores portadores de la alteración de la hemoglobina. Ahora bien, la anemia de células falciformes, decíamos al inicio de que no tiene predilección por el sexo, afecta a ambos sexos por igual, aunque según la epidemiología nos habla de que la enfermedad se ve más frecuente en países de razas negras.